Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 13 de Hebreos. No se pongan de pie, yo les digo cuándo. Nada más para los que supieron, los que estuvieron aquí el martes en la oración. Estuvimos esta semana fuera, andábamos en Orlando, Florida. Estuvimos allá martes, miércoles y jueves. Y nos preguntan, y yo de veras, yo aprecio mucho que las personas de una manera tan genuina y tan, no sé, nos preguntan cómo les fue, esperamos que bien, estuvimos orando por ustedes. La verdad es que nos fue muy bien, gracias a Dios. Estuvimos ahí bajo la enseñanza del Dr. John Piper y para mí escuchar a ese hombre desde que lo empecé a leer en los 80s, a mí me afectó mi vida ese hombre, me afectó al día de hoy, lo sigue haciendo. No hay predicación de él en la que yo no esté, que no me afecte. Entonces, tuvimos ahí a unos jóvenes, que es la nueva generación de pastores de Gracia Soberana. Ya todos los demás estamos en la última etapa, ¿no?, del ministerio, se pudiera decir. Los jóvenes estos que vienen, hijo, man, traen una gracia, una sabiduría, una inteligencia, una manera de exponer la palabra de veras sorprendente, y pues le damos gracias a Dios de que nos permite estar de vuelta aquí. Y ahora sí, les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Ya vieron sus Biblias en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Voy a leer, vamos a predicar el día de hoy del versículo 7 al 9. Ya también estamos por casi terminar el libro de Hebreos. A ver qué tanto nos queda después del versículo 10 hasta el 25, pero bueno. Dice la palabra del Señor en el versículo 7 así: acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Vamos orando. Padre, queremos pedir tu ayuda y darte de antemano gracias, porque nos has regalado tu Espíritu Santo, que nos ayuda a poder escuchar y poner atención, recibir tu palabra, Señor, que habrá de transformar nuestros corazones. Te pedimos, Padre, tu bendición, y que todo lo que hable yo y que escuchemos todos esté partiendo completamente del consejo de tu palabra. Ayúdanos a ser gente obediente, gente intencional, que tome tu palabra con toda la seriedad del mundo. Pues lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí les he dicho que los títulos de las predicaciones es algo bien difícil, ¿verdad? Siempre, de las cosas que hacemos, al menos a mí, no sé a los demás pastores cómo se les hará, pero para mí siempre ha sido un rollo, ¿verdad? Y a esta le puse la fidelidad de Jesús y el legado pastoral. Pero estaba pensando, orando a la hora de estar estudiando en la noche, ahorita en la mañana, y a esta predicación tal vez le debió haber puesto: ¿a quién escuchas? ¿A quién le pones atención? Porque el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta parte en la que, para tener un cuidado de la iglesia, el Señor le mueve a este autor a que escriba y que tengan cuidado de algo muy importante. Empezando con el que Dios ha dado a la iglesia, a líderes. Aquí dice guías. Otras traducciones dicen pastores, acuérdense de sus pastores. La Reina Valera del 60 dice pastores, aquí dice guías, líderes. Se asegura el Señor que haya hombres que hayan recibido la iluminación, la revelación de parte de Dios. Todo lo que Dios tiene que enseñar, todo lo que Dios tiene que hablar, lo ha dado a hombres. Hombres que de una manera u otra predicaron el evangelio, lo enseñaron. En aquel entonces, lógicamente, hicieron grandes milagros. Pero a final de cuentas,
lo que contaba en la vida de todas estas personas era una cosa y sigue siendo el día de hoy. El autor quiere que nosotros después de 2000 años, tengamos el discernimiento de ver la vida de los pastores, ver la vida de hombres que nos hablan la palabra de Dios. Sigue el Espíritu Santo, como cuidó en aquellos entonces a la iglesia de falsos maestros, de doctrinas erróneas, las sigue cuidando a la iglesia una vez más el día de hoy. Esto que estamos por ver es tan importante como lo fue en aquel entonces. O sea, la carta de los Hebreos se cree que se escribió entre 60 y 70 años después de Cristo, y el propósito en esta parte que vamos a predicar el día de hoy es de recordarte que si alguien te enseña la palabra de Dios, algún hombre te enseña la palabra de Dios, o en su defecto una mujer a las mujeres, que es como la palabra de Dios dice que las mujeres enseñen a otras jóvenes, tenemos que ver no únicamente lo que nos enseñan, sino el resultado de sus vidas. Hay una evidencia de que esta persona ama y conoce al Señor Jesucristo. Bueno, pues eso tiene que estar reflejado en acciones, en una conducta que refleje una congruencia de que lo que cree lo vive, lo enseña lógicamente. Pero es parte de lo que el Espíritu de Dios quiere que veamos en esta sección, aunado a lo importante de que lo que nos enseñan y lo que nosotros tenemos que enseñar tiene que tener un fundamento inconmovible, que es nada más y nada menos que la persona de Jesucristo. O sea, nosotros los pastores no debemos de andar llegando aquí al púlpito a querer impresionar a nadie con nuestras historias, con nuestra experiencia, que en muchos casos no se aplica en lo más mínimo a nadie más. Nosotros no estamos llamados a andar dando consejos personales, sino a hablar la palabra de Dios. Esa palabra que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y que aquí estamos leyendo, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, muchas personas hacen uso de esa parte de la Escritura a la hora de estar orando por alguna sanidad, algún milagro. Tú ora, al cabo del Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, sí es cierto, nomás que lo tenemos que ver dentro de este contexto. Jesucristo no ha cambiado, es exactamente el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y por último nos habla de que puesto que Dios ha puesto hombres que nos hablen la palabra de Dios, entonces tenemos que tener cuidado con las doctrinas. Tenemos que ser gente prudente, gente inteligente, que lee la palabra de Dios, que la memoriza, que la estudia, de tal manera que a la hora que alguien venga y traiga algo a nuestras vidas que no cheque con la palabra de Dios, tendremos entonces que desecharlo y ponerlos en una categoría, sobre todo cuando sus enseñanzas son repetitivas y están contrarias a la palabra de Dios, en la categoría de falsos maestros. Los falsos maestros tienen una particularidad. A los falsos maestros los siguen falsos cristianos. Esa es una cosa fuerte. Entonces, vemos esta parte de la Escritura donde el Señor quiere que veamos a los hombres que empiezan bien y terminan bien. Y que una vez que nosotros tengamos claridad en cuanto al testimonio de cualquier persona que se diga pastor o que sea un líder, tendremos que, a final de cuentas, ver cómo acabó su vida. El pastor John Piper, les digo, hace muchos años que leí de él, que decía, y lo sigue diciendo tal vez, dice, para mí, todos mis héroes de la fe están muertos. Yo dije, qué acertadísimo. Porque tener héroes de la fe mientras están vivos, te pones o te expones al riesgo de que esa persona a quien tú considerabas un héroe de la fe acabe mal. Acabe mal. Y luego el testimonio, como lo hemos visto en muchas ocasiones,
nos decepcione, nos desanime. Estaba pensando que tengo yo libros de un hombre al que yo admiraba muchísimo porque predicador, Sasso era de mis predicadores favoritos, ya ha escrito ampliamente muchas cosas y veo sus libros en mi oficina. Y a pesar de que hay muchas cosas que yo sé que puedo aprender de él, algo sucede en el corazón del hombre que lo detiene, al menos a mí me ha afectado de esa manera, ¿no? Digo, un hombre doble, viviendo una doble vida. Entonces, hermanos, el propósito de mi mensaje el día de hoy es exhortarlos a ustedes a vivir con gratitud y con una firmeza en la sana doctrina, recordando la fidelidad de los líderes que han enseñado la palabra, imitando su fe y permaneciendo anclados en Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si alguien no sabe qué es la sana doctrina es la palabra de Dios enseñada correctamente, que viene luego a caer en un corazón que nos acerca más a Dios y nos transforma a la imagen de Jesús. Eso es sana doctrina, una enseñanza de la palabra de Dios que viene a no solamente informarme, sino viene a transformarme. Me viene a quitar las escamas, me viene a quitar lo duro de mi corazón, de tal manera que conforme yo más voy conociendo a este autor de la vida, más me voy enamorando de él, más voy a encontrar mi satisfacción, mi placer, mi tesoro, mi paz, mi gozo y toda mi esperanza en este Salvador que vino a dar su vida por mí y que es precisamente de quien yo tengo que aprender. Aprendo de él, Dios haciendo uso de hombres a quienes ha llamado para enseñar la palabra de Dios, pero que siempre habrá de venir su vida respaldada por un testimonio. El libro de Efesios dice que Él dio evangelistas, pastores, maestros, profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es por medio de hombres que Dios ha querido enseñarnos, y veíamos cómo precisamente en el capítulo 1 de Hebreos, donde dice Dios habiendo hablado muchas veces por los padres y los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas. O sea, el canon está cerrado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cualquier persona que se hace pasar por algún importante siervo de Dios que luego habrá de querer venirnos a hablar cosas que Dios le reveló, que no hacen sentido con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, si había alguien con ese tipo de don y decía, esto dice el Señor, y no se cumplía la palabra, esa persona era apedreada a muerte. Entonces, nos habla de la seriedad, la importancia de que la instrucción que nosotros estamos recibiendo parte de lo que está revelado. Lo cual no únicamente en los que nos enseñan o enseñamos, sino en nosotros también deberá de producir un fruto que le dé gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. ¿Qué fruto? Ya Gálatas 5, donde dice, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Hermanos, son las características de la persona de Jesucristo. Y este es entonces el mismo Jesucristo viviendo en nosotros, por su Espíritu Santo, que viene a dar fruto. Y aquí el Espíritu de Dios, aparte de lo que nosotros estamos aprendiendo, es que a la hora de que nos llama a que nosotros seamos gente agradecida con Dios. Lo plantea el Espíritu Santo precisamente porque nosotros tenemos que aprender a ser gente agradecida. Y les he compartido que en ocasiones nosotros aquí recibimos más muestras de gratitud de parte de ustedes que lo que pastores reciben en un año. De veras que yo bendigo a Dios por todas las personas amables, gentiles, que hacen esto, que ponen en práctica la palabra de Dios
y que les ayuda a la hora de practicar este tipo de reconocimiento, les ayuda a no caer en una arrogancia, sino nos mantiene humildes, reconociendo que nosotros como discípulos queremos parecernos a nuestro Maestro. Que el Señor nos libre de andar pensando que nosotros lo sabemos todo, como cuando personas en un momento dado no hay manera de que les ganes. Te pones a platicar con ellos y le dices, fíjate que fui a China. Pues yo fui a China, Taiwán y a Japón, fíjate. Y le dices, no, ando malillo. No, hombre, yo traigo pulmonía. O sea, no hay nada que digas que las personas no tengan algo más importante que decirte. Fíjate que el Señor me mostró, no, hombre, hubieras visto el otro día. Nosotros tenemos que ver en la economía de Dios cómo ha formado todas las cosas, ese orden divino sobrenatural que nos enseña a cómo es que nosotros habremos de crecer como creyentes. Somos enseñados por nuestros padres y le damos gracias a Dios por ellos porque se pusieron a hacer lo que tenían que hacer. Poca gente realmente los honra. Que es el principio de cuando nosotros tenemos que aprender a ver a alguien mayor, a reconocer que Dios en su misericordia nos dio buenos padres, con todos sus errores, hermanos. Y esa es una de las cosas que hablo yo en los funerales, porque todos y cada uno de nosotros, mis hijos van a decir, no, pues, mi papá es esto y es lo otro, pero también tiene su lado, pues, todos lo tenemos. Y les digo en los funerales, con sus fallas, sus aciertos, sus desaciertos, pero fueron una bendición en nuestras vidas. Y por ello le damos gracias a Dios porque en su misericordia Dios a través de las personas nos enseña, nos ayuda a que veamos que hay alguien que va delante de nosotros caminando con una mayor sabiduría, con un mayor entendimiento de las cosas. Tienen ahí en su primera nota donde dice se reconoce a quienes han enseñado y ejemplificado las enseñanzas bíblicas, valorando su compromiso y dedicación antes que su perfección. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos que ser gente que está intencionalmente valorando a aquellos que nos enseñan. Aquellos que, déjenme les digo esto para que lo tomes en cuenta, aquellos que se atreven a acercarnos a nosotros, a corregirnos, que se atreven porque nuestra carne va a reaccionar automáticamente. No nos gusta que nos digan nada. Y bendigo a Dios, a pesar de mis errores, en mis actitudes, en un momento dado al estar creciendo y aprendiendo, en el que me quería defender de todo. Quería tener razón. Yo le digo, Señor, perdóname por esas cosas. Estabas tú utilizando y los utilizó, bendigo a Dios por eso, personas de aquí fieles, humildes, que tuvieron el atrevimiento y que lo siguen teniendo de venir a hablar cosas que no puedo ver. No tengo ojos en la parte de atrás de la cabeza, ni tú tampoco. Por lo tanto, necesitamos poner atención a aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nos sometamos a ellos y que aprendamos de ellos lo que el Espíritu de Dios ya ha edificado en ellos, ha madurado en ellos. Tenemos que ser de esas personas que buscan intencionalmente cómo orar por los líderes, por los pastores, por esas personas que Dios ha puesto sobre de nosotros. Cuando empezaba yo en los caminos del Señor, esto es una historia que me afectó hasta el día de hoy. Les digo, he tenido que venir aprendiendo. Pero me acuerdo que nuestro pastor llegaba y poníamos una carpita en un parque y siempre esperábamos a que llegara, para empezarla a poner. Entonces un día me dice, oye, ¿por qué se esperan a que llegue? Dije, pues ¿cómo que por qué? Pues tú eres aquí el mero McLean. Me decía, pero pueden empezar a poner la carpa sin que yo esté aquí. Dije, caray, pues sí, tienes razón. Entonces pasa el tiempo y en aquellos entonces estábamos muy recién convertidos. Para cualquier persona que pueda tener alguna actitud hacia lo que voy a decir. Todavía veíamos novelas.
Digo, asumo que aquí hay más de 2 que se avientan sus seriesotas de 40, 50 capítulos. Son novelas, hermanos. Pues estábamos en la casa de sus papás un día y estábamos viendo el último capítulo de Los ricos también lloran. Ahí estaba Memo, ahí estaba Jaime, ahí estaban otras personas. Viendo Los ricos también lloran, pero bien emocionados. Era el último día. Entonces estaba Poncho acá, estaba de este lado, nosotros aquí estábamos en la televisión así. Entonces de repente dentro de la onda y fue, pasó en medio de todos y ¡clic! La apagó. Bueno, si ustedes supieran el coraje que me dio, me corrían. A todos, todos. Y yo, pero ¿cómo se le ocurre hacer una cosa como estas? Fíjate nomás. Para no hacerles el cuento largo, yo estaba muy enojado. Llegó el domingo. Dieron como unas 5 o 6 veces más la repetición de Los ricos también, era el último capítulo. Y cada vez lo veíamos. No se crean. No lo veía. Y yo estaba muy enojado el domingo, ese domingo, y dije, canijo, ahorita que llegue le voy a empezar a decir un resto de cosas, que por qué se le ocurrió hacer semejante maldad. Entonces estoy ahí pensando y yo de repente percibo que el Espíritu Santo me dice, nunca vas a ser autoridad si no te sabes someter a ella. Señor, dije, perdóname Dios, perdóname. Llegó, bueno, un abrazo y todo, y le dije, ¿sabes qué, Poncho? Perdóname por lo del otro día, porque se notó que yo estaba muy molesto. Pero les comparto este tipo de cosas porque es bien importante que nosotros a la hora de venir a la palabra podamos ver este orden divino en el que Dios en su misericordia por amor a nosotros y para gloria de su nombre nos da personas. Personas que, como dice el Antiguo Testamento, dice, yo daré pastores conforme a mi corazón, que os enseñen con ciencia y con sabiduría. Y dices tú, ay caray, pues a mí me faltan de las dos. Pero al Señor no le importa necesariamente que estemos nosotros en la cúspide ni de la sabiduría ni de la inteligencia, sino que seamos fieles amantes de Jesucristo y de su palabra. Eso es lo que va a hacer uso el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros veamos a esos que tienen una altura mayor que nosotros. Como lo decía el doctor R.C. Sproul, decía, Dios ha establecido a los pastores como guardianes de las almas. Esto me encanta. Obedecerlos no es rendir culto al hombre, sino reconocer la autoridad que Dios mismo dio para nuestro bien. Es importante, hermanos, que nosotros nos acordemos de cómo se han conducido. Si tú tienes pastores que ya murieron, en alguna ocasión habremos tenido gente de otras iglesias donde murió el pastor, y aprendiste de él, es como decirle, Padre, gracias por el cuidado que tuviste de mi alma a través de ese hombre por el tiempo que haya sido. Pero nos habla a nosotros el día de hoy y nos dice, recuérdalos con gratitud en tu corazón. Ese es el significado de la palabra, implica traer a la mente su recuerdo con gratitud y una consideración activa. Y pues lógicamente aquí en esta parte se refiere a los pastores, a los líderes que ya habían muerto. Porque les dice, imiten su fe y vean cuál haya sido el resultado de sus vidas. Ya habían partido a la presencia de Dios. Y nosotros, como les comentaba de los libros que tengo ahí en la oficina, si nosotros de repente nos topamos con alguna situación como esas, Dios nos tenga misericordia. Les suplico sus oraciones por nosotros, los pastores de esta iglesia. Queremos morirnos habiendo terminado fielmente, pero le pedimos a Dios que tenga misericordia. Yo he visto hombres que han caído que nunca
nunca me hubiera imaginado, nunca. Dice la palabra de Dios, vea que aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Yo veo esa necesidad de humillarme delante de Dios y suplicarle por mí, por los pastores de esta iglesia, por todos los líderes. Me acuerdo de ellos por nombre. Le pido al Señor que los bendiga, los guarde, todos nuestros líderes de grupos de casa, de Aguana, las mujeres, el discipulado, la escuela, todos los que tenemos responsabilidades de enseñar a alguien más. Yo le ruego a Dios que nos bendiga, que nos cuide de ir a hacer un tropiezo en la vida de cualquier persona. Pues el resultado de ello, como dice el Señor Jesucristo, dice, más vale que se amarre una piedra de molino, una piedrota, esas donde molían el grano, se lo amarre al cuello y se eche al fondo del mar. Dice, más le vale. Por lo tanto, nuestra responsabilidad delante de Dios es una que debemos de tomar con muchísima seriedad a la hora de ver el ejemplo de nuestros pastores, que oremos por ellos, sobre todo cuando los vemos con alguna debilidad. Reconocemos nuestras debilidades. Nosotros reconocemos nuestras debilidades y le suplicamos a Dios que nos tenga misericordia. No pretendemos aquí ser los teólogos modernos, no. Somos unos simples pastores que queremos obedecer la palabra de Dios y cuidar de un rebaño de una manera que glorifique a Cristo. Nuestro deseo e intención es que ustedes lleguen a la presencia de Dios bien cuidados. De eso se encarga Él. Como dice Filipenses 1:6, yo estoy convencido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros la responsabilidad es traer la palabra de Dios, que tú la medites, que tú la proceses y luego que busques cómo de una manera intencional, cómo la obedeces. Ese es el trabajo de todos. Y la razón que el Espíritu de Dios muestra a nosotros de recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es que la enseñanza que cualquier pastor debe de traerse de una persona que no cambia, que es inmutable, que su consejo es sabio, es perfecto, es eterno y es trascendental. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará jamás. Por eso nos hace voltear a los pastores al fundamento sobre el cual están basadas nuestras vidas. No sobre enseñanzas o inclusive profecías que en algún momento dado alguien te haya dado. Hermanos, el apóstol Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al poner atención como una lámpara que alumbra hasta que el día es perfecto. Si tú no puedes obedecer las profecías que están escritas, ¿por qué habrás de querer que alguien te dé una profecía? ¿Para qué? Para sentirte muy espiritual, que Dios te libre. La espiritualidad verdadera se ve en la obediencia y en la humildad. Muchos han salido de iglesias porque no les gustan las cosas que los pastores enseñan y ellos llegan a pensar que yo voy a poner una iglesia donde yo sí sé lo que voy a decir. Yo sí voy a hacer las cosas bien. Quieren enseñar con sus mejores ideas, sus mejores experiencias, pero sus enseñanzas no están basadas en la palabra de Dios. Cuando una enseñanza no parte de la palabra de Dios, en cualquier lugar que se diga ser iglesia, pues podrá ser cualquier cosa menos una iglesia. Aunque la palabra eclesia es grupo de gente, son personas. Pero no es eso lo que hace ni a un pastor ni a una oveja. Porque la responsabilidad pastoral es una. Es que nosotros prediquemos a Jesucristo en tiempo y fuera de tiempo. Que hablemos la palabra sin cesar.
que la prediquemos, que la enseñemos, que veamos en ella lo que el Espíritu de Dios quiere traer a su rebaño para su edificación, su bendición, su transformación a la imagen misma del Señor Jesucristo. Uno de mis autores favoritos, el Dr. James Montgomery Boyce, en su libro Foundations of the Christian Faith, decía: vivimos en un mundo de constante cambio, pero Cristo no cambia. Él es la roca firme en la cual el creyente puede descansar en todo tiempo. El Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. La enseñanza, hermanos, cristiana es una que nos puede dar toda la confianza porque está basada en el Señor Jesucristo, que no cambia. Es inmutable. Su palabra es poderosa, su palabra es espíritu y es vida. Cuando nosotros la escuchamos, la creemos, la meditamos en el corazón, el Espíritu Santo de Dios viene y trae a nuestras mentes y corazones todo lo que nadie nos puede dar. Hay una verdad que a través de toda la historia se ha predicado, de que la palabra de Dios está viva, dice el capítulo 4, versículo 12 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra y discierne las intenciones del alma y del corazón. O sea, todo está desnudo ante la palabra de Dios, absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de su palabra, el corazón abierto con todos sus errores, con todos sus defectos, con todas sus fallas, viene a ser escudriñado por la palabra de Dios, y luego la palabra de Dios viene y saca aquello que luego nos hace saber que tenemos que cambiar para parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. A los que llamó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la imagen que Dios quería que el hombre reflejara por siempre quedó dañada. Nosotros habríamos de ser entonces la imagen, estamos hechos a la imagen misma de Dios. Cuando entra el pecado y se distorsiona, nosotros damos un muy mal reflejo de Dios. Pero cuando Jesucristo vino el Señor Jesucristo a restaurar la imagen que Dios quiere que tengamos de Él. Por eso el propósito de salvarnos, aparte que para darle la gloria a Dios, como dice Isaías 43, es que nosotros nos parezcamos como Él, que hablemos como Él, que pensemos como Él, que actuemos como Él. Eso es lo que Dios quiere. O sea, la enseñanza que los pastores traen a nuestras vidas no es para que tú o yo podamos decir: ay, mira qué bonita predicación. No, espérate. Esto es algo mayor. Esta es la palabra de Dios predicada por un hombre falible, imperfecto, pero de una palabra que es fiel, es pura y es perfecta. Y que tiene poder. Ese poder para llenarnos del conocimiento del Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros queremos seguir aprendiendo de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar de cada versículo. El cielo y la tierra pasarán, les decía ahorita, pero mi palabra no pasará jamás. Ni un punto, ni una coma, ni una tilde. ¿Habías pensado en eso? Cuando Dios reveló su palabra, nos la dio de una manera tan perfecta, y es Dios tan fiel, que absolutamente todo lo que ahí dice, todo se va a cumplir, todo, puntos y comas. Por eso quiere el Espíritu de Dios que vengamos a poner atención a la palabra de Dios. Y en esta parte donde está el versículo 9, nos dice: pero no os dejéis llevar por doctrinas extrañas. Hermanos, nosotros tenemos el día de hoy una cantidad espantosa, así,
la palabra se queda corta, ¿ok? De voces que escuchamos. Estamos oyendo voces todos los días, de muchas maneras, y voces que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, y que están causando un terrible daño a la comunidad cristiana, por pastores que en un momento dado te dicen cosas como: Dios quiere que seas feliz, Él quiere que tú seas feliz. Pues digo, sí quiere que seas feliz. Todos queremos ser felices, ¿cierto? No, parece que no les interesa esto. ¿Quieren ser felices? Nomás que hay que ser felices en Jesús. En Él es en quien queremos encontrar nuestra felicidad. Si tú eres un adulto, tú ahorita ya te diste cuenta que no hay nada ni nadie que pueda producir en ti el gozo que el Señor Jesucristo quiere que experimentemos todos los días de nuestras vidas, aunque en diferentes niveles, y sé que de diferentes circunstancias de la vida no lo vamos a ver el gozo. Le tendremos que pedir al Señor que nos ayude. Cuando dice gozaos en las tribulaciones, yo sí le he dicho: Señor, no batallo con esto, porque somos humanos y necesitamos de la ayuda y poder del Espíritu Santo que venga a nuestras vidas a enseñarnos cómo es que se tiene que vivir. Dios quiere que seas feliz, sí, pero ese no es el propósito de tu salvación. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Pedro 1:16 dice: sed pues santos como yo soy santo, dice el Señor. Si el Señor hubiese hecho todo esto con el propósito de que fuéramos felices, pues qué terrible fracaso. Ese sí hubiera sido un fracaso, pero no. Dios nos hace santos de una manera sobrenatural, poderosa, donde nos arranca del reino de las tinieblas y nos planta en el de su Hijo Jesucristo. Él es el único que puede hacer santos, nada más Él. A los creyentes que le reconocen como su Salvador, los planta en el reino de Jesucristo y luego empieza a hablar su palabra, que la había empezado a hablar tal vez desde antes y no la habíamos escuchado. Algunos otros que dicen: tú nada más sigue tu corazón, lo que sientas. Hermanos, estas personas han llevado a muchas tragedias. Han llevado a gente que tome decisiones terribles sin ninguna consideración inteligente. Han llevado a gente a que se endeude de una manera espantosa. Han crecido teniendo relaciones tóxicas y han tomado decisiones emocionales sin ningún tipo de discernimiento, porque alguien en un púlpito les ha dicho: tú más sigue tu corazón. Dice la palabra de Dios: el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ahora tenemos un corazón que ha sido renovado por Cristo Jesús. Si tú has depositado tu fe en Él, Él te dará un nuevo corazón, claro que sí. Y ahora podemos ser guiados por la persona del Espíritu Santo, teniendo que traer ante Él todas nuestras necesidades. Otros que te dicen: cuida tu salvación con temor y temblor porque la puedes perder. Si alguien te enseña una cosa como esas, no has entendido la salvación de Dios. No tienes idea de lo que estás diciendo. Fe más obras, no, es fe. Lo que importa en tu vida es lo que crees. Si no, pregúntenle al hombre cuando lleguen allá al cielo, que estaba crucificado enseguida de Jesús, que le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez algunos de nosotros le hubiéramos dicho: te tienes que ir a bautizar, tienes que tomar nuevos miembros, ya te entrevistaron. Hermanos, no, es fe. La fe en la persona de Jesucristo. Por eso dice Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, serás salvo. O sea, cuando te dicen: cuida tu salvación porque la puedes perder, tú no la ganaste. Tú naciste de nuevo por la incomprensible gracia de Dios. Él vino y tocó tu corazón y te hizo renacer a una esperanza viva y nueva. Si tú escogiste a tus padres, tal vez tengas argumentos para decir que tú ganaste tu salvación. El color de tu piel, la ciudad donde naciste, a tus hermanos. Si tú puedes definir
que tú tuviste algo que ver en escoger tu nacimiento. Tal vez puedas explicar entonces, de alguna manera bíblica, cómo te hizo Dios nacer de nuevo para su gloria. Por eso ahora eres diferente. Por eso ahora te interesa leer la palabra, por eso ahora te interesa cantar a Dios, por eso ahora te interesa estar en un grupo de casa y venir a la reunión de oración, tal vez, o servir en Aguana o en cualquier ministerio, porque el Espíritu de Dios vino y sacó de ti un corazón de piedra y te puso uno nuevo, te hizo nacer de nuevo de agua y del Espíritu, como dice Juan 3. Si tienes fe verdadera, nunca vas a sufrir. ¿Has oído eso? A mí nunca se me va a olvidar, porque pues, fue una marca en mi vida donde un pastor dijo: tu hermana se murió porque ustedes no tuvieron la suficiente fe. Y wow. Entonces eso niega donde la palabra de Dios dice que nuestro nacimiento y nuestra muerte están en las manos de Dios. Y vemos a gente, o sea, creerlo, o sea, que en un momento dado dicen: sí, hijo, Señor, por favor, dame más fe. El Señor Jesucristo nos dice: con que tengas así, tantita fe, en el Dios Todopoderoso que todo lo puede. Y tú vienes y pones en sus manos tu necesidad, tu angustia, tu ansiedad, y tú descansas en Él. La mayoría de las cosas nosotros, hermanos, no las podemos cambiar. Ya nos dimos cuenta. Ya te diste tu cuenta de muchas de estas cosas que de cierto modo el Espíritu Santo quiere que se queden bien firmes en tu corazón. ¿Tienes fe verdadera? La prosperidad es evidencia de todos los diezmos que das y las ofrendas. Les voy a enseñar mi carro Ferrari que tengo aquí afuera porque el Señor es bien bueno conmigo. O mi iPhone 17. Hermanos, estas mentiras, estas falsas doctrinas han llevado a cantidad de gente a la desesperación, al dolor, a la tristeza, a una decepción de Dios, cuando gente se ha ido a embarcar para darles a esos individuos que andan promoviendo sus agendas avariciosas, donde lo que quieren es ellos tener dinero para luego decirle a la gente que le den más para que tengan más ustedes también. Hermanos, nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Queremos ser fieles en cuanto a administrar los bienes que Él nos ha dado. Y Él nos va a dar lo que Él quiere, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Es como una criatura en la que tú tienes. Tú vas viendo absolutamente todas y cada una de sus necesidades y tú le estás supliendo lo que necesita, ¿cierto? No vas a comprarle a un niño de 6 años un carro. No vas a hacer una cosa incongruente. Tú como papá o mamá ves y le das a cada criatura lo que necesita. Salmo 16 dice: tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. O sea, lo que tú me has dado, Señor, para mí es un placer, es un deleite lo que yo tengo el día de hoy, y por ello te doy gloria y te doy honra. Pero te enseñan estas cosas y ¿sabes qué andas haciendo? Empiezas a tener un amor por el dinero, te empiezas a ser un verdadero avaricioso, que no es otra cosa que idolatría, un ingrato, porque como a este sí le diste y a mí no, o yo quiero más. Y ya te di todo lo que tenía. Yo he escuchado testimonios bien terribles, hermanos, de doctrinas como estas, de que la prosperidad es la evidencia del favor de Dios. No tienes que arrepentirte, solamente tienes que hacer una oración. En 1831, Charles Finney, el hombre que se le atribuye el avivamiento más importante en Estados Unidos, empezó a hacer llamamientos al frente y muchísima gente respondió a ese llamado, que luego Billy Graham y Billy Sunday lo popularizaron, lo hicieron importante, y mucha gente respondió a ese llamado sin tener un entendimiento de que lo que Jesucristo
que por cierto el llamamiento no existe en la Biblia, lo que Jesucristo dijo, lo primero que dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una persona que viene a Jesucristo tiene que reconocer por principio de cuentas que es un pecador, que está en rebelión contra Dios. Pero nosotros tenemos que decirles: sí, tú eres un pecador, necesitas un Salvador, necesitas arrepentirte, necesitas entregarle tu vida a Cristo, necesitamos empezar a caminar contigo, a enseñarte la palabra de Dios, a que te integres a una iglesia, seas un miembro de ella, que vayas creciendo en el conocimiento de Cristo, que vayas haciendo morir lo terrenal en ti. Y vas a ver la diferencia de aquellos que en un momento dado nada más hacen una oración y que los ves luego viviendo vidas terriblemente locas y que te dicen: yo soy cristiano. Digo: ¿cómo? Sí, pues es que una oración, yo hice una oración. Digo: nomás que no checa este rollo, no cuadra. Mucha gente ha sido vacunada de una confesión sin arrepentimiento. No ha habido un cambio. Iglesias en las que se predica que el pecado no tiene consecuencias reales porque no lo predican. De hecho, hay congregaciones donde hablar del pecado es pecado. Necesitamos hablar del pecado siempre, porque el pecado está siempre delante de nosotros. La misma carta de Juan dice: si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Nosotros vamos, sí, conforme va pasando el tiempo, vamos siendo transformados, vamos siendo edificados a la imagen de Jesús. Y sí, definitivamente la obra restauradora de Cristo viene trayendo a nuestras vidas madurez, viene trayendo una transformación en la que nos ayuda a ser más como Él. Sí, es cierto. Pero hermanos, nosotros no somos Jesús. Nosotros ofendemos a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de que la fe de un creyente está sostenida por un carácter que refleja la palabra de Dios. Tenemos que ver a personas que toman decisiones para la gloria de Cristo. Vemos a estos hombres que en un momento dado han dejado todo por irse a servir a Dios y viven en pobreza, buscando cómo hablan a la gente de Cristo de maneras muy intensas, muy tremendas. Y nosotros no vamos a dejar de predicar que tenemos que arrepentirnos. Alguien decía en alguna ocasión: ¿sabes qué? Eso de predicar el evangelio y que predicar la cuestión del pecado es algo que puede ofender a la gente. Y decía un pastor: la gente ha ofendido a Dios toda la vida. Toda la vida. Es importante y necesario que tú sepas que tú estás viviendo en rebelión contra Dios y alguien te lo tiene que decir. Ahorita en la mañana estaba leyendo una noticia de una persona que le encontraron un cáncer incurable, muy rica persona, y dijo lo siguiente: lo tremendo de todo esto, dice, es que no sé qué hay detrás de la muerte, dice, y no hay quien me lo diga. Dije yo: wow. Qué cosa tan espantosa que tú vayas a enfrentarte a una realidad en la que no sepas que viene. Que te vas a encontrar luego con el Señor Jesucristo. Hermanos, nos hablan las voces también del internet, donde el día de hoy nuestros adolescentes están siendo bombardeados y algunos de ellos se han quitado la vida. Estamos viendo el incremento de jóvenes que están creciendo con traumas por el cyberbullying, que les dicen absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir a estas personas sin pensar en las consecuencias de lo que pueda estar pensando un joven o una señorita. Están recibiendo todo tipo de amenazas. El 58% de los estudiantes este año, de acuerdo al Cyberbullying Research Center, dice que el 58% de los estudiantes han reportado un ciberacoso en alguna de sus vidas. Y el 33% dice: yo recibo bullying regularmente. Estamos viendo una generación que está escuchando voces que van en contra completamente de la palabra de Dios.
Están escuchando artistas que promueven su libertinaje, su ateísmo, sus actitudes y posturas ante el matrimonio. Me tocó ver una entrevista en una ocasión de unos famosos que decían: nosotros no necesitamos casarnos, podemos vivir juntos. ¿Para qué el compromiso? O sea, el seguir promoviendo entre la juventud aquel desenfreno a sus pasiones, en las que las cosas serias de la vida, como es un matrimonio, se le está enseñando que no le dé la importancia que debe de tener. Estamos viendo el día de hoy cómo la gente sigue oyendo y poniendo mucha atención a cosas que dejan una huella en sus vidas. Decía el pastor John Piper en su libro What is Faith: la fe verdadera siempre se aferra a la palabra de Dios, porque Dios nunca miente. Creer su palabra es el acto más fundamental de confiar en Él. En otra de sus menciones, en otro libro, The Kindling of Christian Hedonism, dice: si no creemos en la palabra de Dios, no tendremos poder. La palabra es el instrumento mediante el cual Dios sostiene la fe y transforma el corazón. Y yo le agregaría lo siguiente: no únicamente lo transformaría, sino que lo sana, lo llena de paz, de gozo, de esperanza, porque la palabra de Dios estará haciendo en cada uno de nosotros a aquello para lo cual Dios la envió. Hermanos, Dios nos ha hablado a los pastores a venir a hacer nuestro trabajo, pero nuestro trabajo es predicarles a ustedes la palabra de Dios. Es continuar enseñándoles lo que está aquí escrito, buscando no solamente cómo lo creemos, sino cómo lo obedecemos independientemente de nuestras limitaciones. No son excusas. Y aunque poco o mucho estemos siendo transformados, nosotros necesitamos continuar predicando la palabra de Dios, porque va a ser en ustedes que aprendan a conocer la bondad de Jesucristo, la sabiduría de su santo nombre, su poder, su fuerza, porque están ustedes siendo instruidos en lo que la palabra de Dios dice. Capítulo 13 de Hebreos, como tienen sus notas ahí, dice que nos llama a mirar hacia atrás con gratitud, mirar alrededor con discernimiento y mirar hacia adelante con firmeza en Cristo. En estos tiempos, hermanos, de confusión, si algo nosotros necesitamos en las iglesias son pastores fieles, hombres que enseñen fielmente la palabra de Dios, que se arraiga en la verdad inmutable del Evangelio del Señor Jesucristo, la cual es una que no cambia, sino que es firme y te salva. Esta última nota que les puse es algo que debe de quedarse en cada corazón. A la hora de que si nosotros entonces estamos pensando el día de hoy, ¿a quién estamos escuchando? ¿Es a esos pastores que nos enseñan estas enseñanzas falsas con doctrinas que van en contra de la palabra de Dios? ¿O estamos poniendo atención a lo que el predicador está hablando de la palabra de Dios para entonces ser nosotros gente responsable que quiere no solamente ser un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella? Todos y cada uno de nosotros tenemos exactamente la misma responsabilidad. Y para que no sea algo que luego sea pesado en nuestras vidas, tendremos que aprender del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, o sea, vean las palabras, hermanos. Vean las palabras. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Hermanos, el día de hoy andamos cargando cargas innecesarias, terribles, de cosas que hemos escuchado, de cargas que nos han puesto
aún dentro de la iglesia, cuando lo que nosotros tenemos que hacer no son obras para ganar el favor de Dios, sino para exaltar a Dios con ellas, para que viendo vuestras buenas obras, dice el Señor, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios, pero amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y para que nuestra vida sea una que se lleve con tranquilidad, con descanso, con fe, con gozo, aprendamos de Jesús. Y aprendemos de Jesús, como dice ahí, si alguien me ama. No puse unas preguntas de aplicación a esto, pero si alguien me ama, dice el Señor Jesucristo, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. O sea, tú te has puesto a pensar en lo que dice aquí. Si tú amas la palabra de Dios, si tú vienes y encuentras en ella tu satisfacción, tu paz, tu deleite, tú amas la palabra de Dios, tú meditas en ella, aprendes de ella, dice el Señor Jesús, vamos a venir mi Padre y yo a morar en tu corazón. Yo te tengo que preguntar algo. ¿Tú crees que haya algo mejor que eso? Ya está el Espíritu Santo en nosotros. Cree en el Señor Jesucristo, recibirías el don del Espíritu Santo. Ya está, aquí lo tenemos. La Trinidad misma habitando con nosotros. Quiero cerrar con un versículo, hermanos, del Salmo 107. Vemos de cómo el pueblo de Israel una y otra vez se rebelaban contra Dios. Una y otra y otra y otra. Y una y otra vez clamaban al Señor. Y Dios les tenía misericordia. Pero aquí en el Salmo 107 estaba viendo una imagen que me impresionó. Porque una vez más, Salmo 107, versículo 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Vean cómo los salvó. Él envió su palabra, los sanó y los libró de la muerte. Él envió su palabra y los salvó. Otra traducción dice, los salvó de su ruina. El día de hoy vemos gente que está viviendo en la ruina. Están sus vidas sumamente afectadas porque están oyendo todo tipo de voces y les están poniendo más atención a ellas que a la palabra de Dios. Ahora que estábamos en la conferencia, con esto cierro. Un joven dijo lo siguiente, y se me hizo muy acertado. Dijo, desde que la serpiente entró al huerto del Edén, a hablarle a Adán y a Eva, dice, a partir de ese día, hemos estado oyendo todo tipo de voces que vienen de Él, de muchas maneras. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿estás oyendo a Dios? ¿Es su palabra el deleite de tu alma? ¿Es la roca sobre la cual está fundamentada tu vida? ¿O sigues creyendo que lo sabes todo? Que no necesitas tomar en cuenta a Dios. Es una pregunta que solamente tú puedes contestar. Pero te quiero animar a que si en tu vida el día de hoy hace falta claridad, sabiduría, dirección, ven al Señor Jesucristo, como dice, aprende de mí. Y el resultado va a ser una vida con un yugo fácil y una carga ligera.